Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Misericordia y Justicia. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que forma esta página. Les damos la bienvenida. Yo soy Fátima Estrada de Lane, Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a empezar este momento tan especial en este momento nuestro Señor quiere mostrarnos la vida, el testimonio de uno más de nuestros santos. Hoy vamos a hablar de San Gerardo María de Mayela, un joven muy jovencito. Él murió a los 29 años, pero fíjense, se considera el gran taumaturgo, o sea, Nuestro Señor hizo a través de él muchísimos milagros, el más famoso taumaturgo del siglo XVIII. Bueno, pues vamos a iniciar con lo más importante, ¿verdad? Poniéndonos en presencia de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre pedimos la intercesión del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que disponga nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escuchar y pues hacer vida cada una de las virtudes que nos enseña este gran santo. Y le decimos: ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y vamos a hacer esta oración entregándole, consagrándole a nuestro Señor nuestra vida, a nuestra familia y todo lo que el Señor nos ha dado. Y le decimos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, vamos a iniciar nuevamente. Bienvenidos, hermanos, gracias. Y les recordamos, el día de hoy vamos a hablar de la vida, de las virtudes, de los carismas que nuestro Señor le regaló a este gran santo, San Gerardo María de Mayela. Y bueno, fíjense, de este gran santo, el Papa Pío IX dijo que él era el perfecto modelo de los hermanos legos, ya que él no llegó a ser sacerdote. Se le considera el patrono de las mujeres parturientas y de los niños no nacidos, así como también de las madres. Bueno, y más adelante vamos a ver por qué. En Italia es un santo muy conocido y le llaman el santo de los partos felices. Y bueno, pues vamos a ver cómo su vida pues realmente fue una vida fuera de serie. Les decía, él no llegó a ser sacerdote, él perteneció a la congregación redentorista que fue fundada, incluso él conoció a San Alfonso María de Ligorio. Y bueno, vamos a ver cómo, a pesar de él no tener grandes estudios, pues poseía, ¿verdad?, grandes virtudes, como el de la ciencia infusa.
muchos teólogos pues lo consultaban, lo admiraban. Y bueno, les digo, nuestro Señor hizo por su intercesión grandes y muchos milagros que pues dejaron pues a todos, ¿verdad? Pues maravillados. Y bueno, sus primeros años, vamos a hablar, sus papás de nombre Domingo y Benita, tuvieron 5 hijos, 3 niñas, Brígida, Anita e Isabel, y 2 hijos, el mayor llamado Gerardo, quien murió a los 8 días de haber nacido, y por eso al nacer nuestro santo, pues le pone nuevamente el nombre de Gerardo, ¿verdad? El nombre que le habían puesto a su primer hijo que había muerto. Su papá era de oficio sastre, y bueno, su mamá pues se sabe que era una mujer muy piadosa, muy servicial y bueno, pues muy religiosas. Sus hermanas refieren que desde niño su principal diversión era hacer altares, imitar a los sacerdotes celebrando la Santa Misa, y él en casa tenía, ¿verdad? Tenía sus mayores tesoros eran ciertas figuritas, ¿verdad? De santos. Y a un santo, bueno, a San Miguel Arcángel, él le tenía una devoción muy especial desde niño. Y bueno, pues eran sus mayores tesoros, sus imágenes de los santos que él veneraba. Y a él le gustaba también, desde niño, pues tuvo mucha devoción a la Virgen María. Y con frecuencia desde muy pequeño iba a rezar a la iglesia. Incluso, fíjense, algo muy especial que le pasó a San Gerardo desde niño, es que él veía que el niño Jesús se bajaba de los brazos de la imagen de la Virgen María y se ponía a jugar con él. Y después el niño Dios le regalaba un pan que era imposible, ¿verdad?, de encontrar en su pueblo, un pan que en casa, pues todos, ¿verdad?, todos se peleaban por probar ese pan que traía San Gerardo, y él decía que se lo había regalado el niño Dios. Y bueno, pues fueron muchas las veces que siendo niño, pues él relató esto, que él jugaba con el niño Dios. Su familia pues era muy pobre y no tenían recursos ni siquiera para comer, ¿verdad? Bien. Entonces, les digo, esto fue algo que él manifestó en varias ocasiones, que él jugaba con el niño Dios y que el niño después de jugar le daba un pan que pues era riquísimo. Y él dice que él pues era muy pequeño y que él pensaba que el niño Dios era un niño como cualquier otro. Entonces por eso él jugaba pues con tanta familiaridad con este niño. Él, siendo muy pequeño, tenía muchos deseos de comulgar, de recibir a su amigo Jesús. Entonces, teniendo unos 6 años, un día se acercó a comulgar, y su párroco, al verlo tan pequeñito, pues no le dio, ¿verdad? No le dio la comunión, y entonces él se puso a llorar toda la tarde, estuvo muy triste porque no había podido comulgar. Entonces dice que él cuenta que él vio que vino el arcángel San Miguel Arcángel, y le dio la Santa Comunión. También San Gerardo contaba que siendo niño, en muchas ocasiones, cuando él iba a la Santa Misa, veía al niño Jesús, y un día le dijo al sacerdote: ha salido un niño del sagrario y me ha dado la comunión.
A los 10 años recibió su primera comunión y su propósito, el propósito que él hizo fue recibir a Jesús lo más frecuentemente posible y prepararse para recibirlo de la mejor manera, con oraciones, penitencias, sacrificios. Cuando tenía 12 años murió su papá, entonces pues la familia quedó pues en una situación de extrema pobreza. Entonces su mamá lo envió, le consiguió trabajo para que fuera de aprendiz en una sastrería, ya que pues él, ¿verdad?, le ayudaba en algunas ocasiones a su papá, que también era sastre. Entonces, él pues era un niño, pero él mientras trabajaba, ¿verdad?, ahí en esa sastrería de ayudante, él estaba rezando y muchos se burlaban de él por esta actitud, porque siempre lo veían orando. Entonces, incluso les digo, él fue objeto de muchas burlas a tal grado que cuando se dio cuenta el dueño de la sastrería de que lo molestaban mucho, pues corrió al administrador, que era pues quien más lo molestaba. Y bueno, pues desde muy pequeño, fíjense, luego él encuentra trabajo, después de ese trabajo que tuvo como sastre, él encuentra trabajo con un obispo. Entonces se fue, ¿verdad? Se fue a trabajar, encontró trabajo en la casa del obispo de la ciudad, Monseñor. Y fíjense, él también ahí pues no la pasaba muy bien, pero a él le encantaba, y le encantaba porque tenía acceso a la capilla. Entonces a él no le importaba que los trabajos fueran duros, fueran pesados, ¿verdad? Él estaba muy feliz porque tenía acceso a la capilla. Y bueno, ahí también recibe su confirmación. Y bueno, en la casa del obispo trabajó 3 años. Y bueno, ahí ocurrió un milagro por el cual, es muy conocido, y ha tenido, se conoce mucho. Se dice que un día él fue a sacar agua del pozo de la casa del obispo, y él llevaba en las manos llevaba las llaves de la casa. Entonces las llaves pues se le cayeron al pozo. Entonces pues él estaba muy preocupado, pensando qué iba a hacer, cómo, ¿verdad?, cómo iba a recuperar las llaves. Entonces se le ocurrió irse, ¿verdad?, irse a la catedral, y trajo la imagen del niño Jesús, y entonces ató a una cuerda la imagen del niño y le dijo: amigo, tú eres el que tienes que pensar en resolverme este problema para que no se enoje conmigo, monseñor. Y entonces, soltando la cuerda, bajó la imagen del niño Jesús hasta el fondo del pozo. Y al sacar la cuerda, ¿verdad?, al sacar a la imagen del niño, el niño Jesús llevaba en sus manitas las llaves que se le habían caído a San Gerardo. Bueno, este milagro es muy, muy conocido. Y fíjense, él siempre, desde muy joven, pues él tenía esa ilusión de llegar a ser pues religioso, pero él intentó en varias ocasiones entrar a algunas órdenes con los capuchinos, y no lo admitían, ya que él era muy delgado, muy pálido, ya que él desde muy joven pues hacía pues grandes penitencias. Entonces lo consideraban enfermo, lo consideraban que no podía aguantar, que no iba a poder aguantar pues la vida conventual. Entonces ni siquiera él tenía un tío
que era de la orden de los capuchinos, y ni siquiera su tío consiguió que lo admitieran. Entonces, bueno, después de trabajar con el obispo, regresa a su casa y bueno, y siguió trabajando como sastre, incluso en un tiempo, pues él, pues se independizó y trabajaba por su cuenta. Y fíjense, ¿qué hacía San Gerardo con el dinero que ganaba? Él lo repartía el dinero que ganaba en 3 grupos. Uno era para los pobres, otro era para ayudar a su mamá y otro era para ofrecer misas por las almas del purgatorio. Y bueno, durante ese tiempo se dedicó a trabajar, a rezar. A él le gustaba mucho meditar la pasión de nuestro Señor. Él sentía gran deseo de sufrir por amor a Jesús. Él buscaba, ¿verdad? Él, pues, hacer penitencias. Él, pues, se colocaba cilicios, se mortificaba con la comida, comía muy poco y muchas veces lo que comía lo acompañaba de hierbas amargas, incluso en ocasiones hacía arder, hacía humo, con palos, para mortificar la nariz y los ojos, hacía ayunos y pasaba días sin comer y todo lo ofrecía. Y él decía que quería vivir con nuestro Señor su pasión. Por fin, fíjense, en 1748, en su pueblo, en una ocasión, van, ¿verdad? Van a los hermanos redentoristas a pedir, ¿verdad? A pedir ayuda para su congregación. Entonces él se los encuentra y les empieza, ¿verdad?, a platicar. Él quiere saber cómo viven y les dice que él quiere entrar a su congregación. Y nuevamente la negativa, le dice, no, nosotros, nuestra vida es muy pesada, no vas a aguantar, dormimos poco, vivimos muy austeramente. Entonces San Gerardo les responde, es precisamente eso lo que yo estoy buscando, pero no lo aceptaron. Entonces al año siguiente, nuevamente van estos frailes redentoristas a su pueblo y él, ¿verdad? Nuevamente con esa insistencia les pide que él quiere entrar, pero nuevamente le dicen, ¿verdad? Que lo ven muy, muy débil y que no, ¿verdad? Entonces, fíjense, al enterarse su familia de que él quería entrar, y los frailes van y le dicen que no, que lo ven muy débil, le dicen a su familia. Entonces su familia, ese día que ya se van a ir los frailes, lo encierran a San Gerardo para que no vaya a la despedida, para que no se le ocurra ir y siga insistiendo de que quiere irse con ellas. Entonces lo encierran en su casa mientras iban a despedir a los misioneros. Y San Gerardo encuentra una ventana abierta y se sale por la ventana y le dice, ¿verdad? Y le deja un mensaje a su familia. Les dice, voy a hacerme santo. Y entonces alcanza a los frailes y les pide por favor que lo prueben. Le dicen, ¿verdad? Probadme y después, si quieres, puedes rechazarme, pero probarme primero. Y les insistió tanto, y incluso les dice, si no me aceptan, me quedaré toda la vida en la puerta del convento pidiendo limosna con los pobres. Entonces, uno de los padres, de los frailes que van, pues no sabe cómo quitárselo de encima y bueno, pues se lo lleva y lo manda, ¿verdad? Lo manda a uno de los conventos y le escribe, ¿verdad? Le escribe una carta al superior y le dice, ahí le mando a un postulante completamente inútil para el trabajo por su complexión enfermiza,
le dice, me ha sido imposible deshacerme de él. En su tierra tiene fama de un joven virtuoso. Y bueno, pues lo aceptan, lo ponen a prueba en el convento de Liceto. Y bueno, desde su llegada, San Gerardo se portó tan bien, trabajó como nadie, no le importaba hacer los trabajos más pesados, era el más obediente, era muy fervoroso. A los 6 meses de él haber entrado, San Alfonso María de Ligorio, que era el fundador de la congregación, vio los buenos informes que le tenían de San Gerardo y entonces acepta que él hiciera, ¿verdad? Entra como novicio y entonces, bueno, toma el hábito y bueno, así sigue su vida en el convento, hace sus primeros votos, termina el noviciado y bueno, pues así hasta que pues se ordena, ¿verdad? Como hermano, hace su profesión religiosa en el año de 1752. Bueno, ahora vamos a hablar algunas de sus virtudes. Pues entre sus virtudes podemos decir que fue un hombre muy caritativo, muy humilde, obediente, llevaba una vida de oración ejemplar, ofrecía grandes penitencias, sus oraciones, sus penitencias las ofrecía por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio. Era un gozo para él vivir la pobreza, la castidad. Y bueno, pues les digo, era muy caritativo con cualquier persona que tuviera necesidad. Siempre estaba pronto para ayudar. Fíjense, incluso él aceptaba pues todo lo bueno, lo malo que nuestro Señor le mandara. Incluso cuando él estaba ya muy enfermo, el doctor que lo atendía le preguntó si deseaba vivir o morir y él le respondió, quiero lo que el Señor quiera. Me gustaría morir para unirme a Dios, pero me desagrada morir porque no he padecido. Y bueno, les digo, él no llegó a ser sacerdote, pero les digo, era hermano, digamos, lego, ¿verdad? Y él hacía las labores más humildes. No le importaba hacer el trabajo más pesado, el trabajo que otros no querían. Él incluso les decía que esos trabajos que nadie quería hacer se los dejaran a él. Él gozaba atendiendo, ¿verdad?, a los enfermos, incluso haciendo los trabajos, les digo que los otros no querían porque les daba asco, a él no le importaba recoger la basura, lavar los baños, hacerla de portero, trabajar en la huerta, trabajar de albañil. Su oración, como les digo, pues su vida era oración y él siempre ofrecía su oración por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por su familia, por su congregación, por la iglesia, por los bienhechores de su comunidad. En cuanto a la obediencia, era muy estricto, siempre obedecía hasta en los mínimos detalles y nuestro Señor, a través de esta virtud de la obediencia, hacía grandes milagros. Les digo, en cuanto a la pobreza, pues él era muy austero, comía muy poco, su sotana era pues la más remendada. Y bueno, fíjense, a pesar de estas grandes virtudes, pues el enemigo pues no lo dejaba en paz. Siempre estaba buscando pues cómo perturbarlo, lo atemorizaba. Incluso fíjense,
el enemigo, ¿verdad? Le decía: si tú no quieres cesar en tu labor de arrebatarnos las almas, tampoco nosotros cesaremos hasta que nos hayamos saciado de atormentarte y hasta que logremos arrancarte la vida. Pero San Gerardo pues no le temía. Él decía que él tenía sus grandes armas para luchar contra el enemigo, y sus grandes armas eran la señal de la cruz, el agua bendita, ¿verdad? Y esta la aprendió de una gran santa que él le tenía mucha devoción, Santa Teresa de Jesús. Él decía: yo venzo al enemigo con la invocación del nombre de Jesús y de María, con el agua bendita, con la señal de la cruz, con la invocación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, él también no soportaba escuchar las blasfemias. Se cuenta que un día él iba pues de viaje y entonces de repente empieza a escuchar gritos que eran blasfemas, un hombre que estaba gritando, ¿verdad?, a todo pulmón blasfemias, porque su carreta había caído en un pantano y no podía salir. Entonces por eso estaba blasfemando tanto. Entonces lo escucha San Gerardo y le grita con mucha fuerza: deja de blasfemar. Entonces este hombre le dice: sáqueme mi carreta, ¿verdad?, de este pantano y dejaré de blasfemar. Entonces San Gerardo les dice a los caballos: criaturas de Dios, en nombre de la Santísima Trinidad, os mando que salgan de este pantano. Y al mismo tiempo hacía sobre ellos y sobre el carro la señal de la cruz. Y los caballos, ¿verdad?, al recibir esta bendición, pues sacaron el carro del fango. Y entonces San Gerardo se volvió al hombre y le advirtió: guárdate de volver a blasfemar. Toma este pañuelo, le dio su pañuelo, y si otra vez se te atasca, ¿verdad?, tu carreta, toma el pañuelo y lánzalo, y el cielo te ayudará, le dijo. Entonces este hombre quedó muy confundido, no sabía qué pensar. Y bueno, pues al poco tiempo, nuevamente su carreta, bueno, quedó atascada. Entonces él se acuerda y saca el pañuelo que le había dado San Gerardo y lo avienta sobre ahí el pantano donde está atascada su carreta. Y pues puede salir, ¿verdad?, el carro, la carreta sale. Y bueno, pues entonces este hombre pues queda muy impactado, siendo verdad lo que le había dado San Gerardo. Y bueno, él también, fíjense, pasó por periodos de grandes pruebas interiores. Se sintió, ¿verdad? Solo, incluso, fíjense, en un episodio de su vida, él siempre buscaba tanto a jóvenes, mujeres como hombres, pues alentarlos para entrar a la vida religiosa. Entonces una joven, una muchacha de nombre Nerea, había ingresado a la vida religiosa con la ayuda de San Gerardo. Entonces al comienzo parecía muy contenta de haber entrado al convento, pero luego quiso regresar con su familia. Entonces se sintió pues mal, y esta muchacha inventó que San Gerardo tenía una relación con otra muchacha. Entonces esta muchacha Nerea le dijo esto a su confesor, y entonces escribieron
escribieron pues una carta con la queja y se la mandaron a San Alfonso María de Ligorio, ajá, y bueno, entonces llaman a San Gerardo y le dicen, ¿verdad? Le informan la acusación que le estaban haciendo y le piden que aclare esto. Ante esta gran calumnia, San Gerardo no encuentra otra respuesta que el silencio. Él se queda callado ante esta gran calumnia. Entonces, y él consciente de que pues lo hubieran podido expulsar del convento a causa de esta gran acusación que le hacían. Entonces, no lo expulsan, pero le prohíben el contacto con toda persona. Y lo que más le dolió es que lo privan de la Santa Comunión. Para él este era el más grande castigo. Él decía que qué iba a hacer sin Jesús. Entonces, él decía, el Señor no quiere venir a mí porque soy indigno. Ha querido castigarme por mi poco amor. Entonces, bueno, esta muchacha después empieza a tener grandes remordimientos y bueno, pues vuelve con su confesor y le dice que mintió, que esto es una mentira. Entonces, bueno, pues mandan otra vez la aclaración y entonces vuelven a llamar a San Gerardo y le dice San Alfonso María de Ligorio, hijo mío, ¿por qué has callado todo este tiempo? Y San Gerardo responde, ¿cómo podía hacerlo si la regla de nuestra congregación exige que no nos excusemos y que suframos en silencio? Y él decía que también él aceptaba esta gran calumnia, y que pues él ofrecía esto y decía, pues si a nuestro Señor Jesús lo calumniaron y él permaneció en silencio, ¿por qué yo no voy a portarme también de esta manera? Bueno, pues San Gerardo confiaba totalmente en nuestro Señor y a través de esta confianza tan grande, nuestro Señor hizo grandes milagros por su intercesión. Por ejemplo, y les digo, son muchísimos los milagros. Vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, un día pues le encargan que le dan un dinero para que él vaya a comprar los alimentos para la cena. Entonces San Gerardo sale y entonces antes de llegar a hacer las compras, ve a una persona que está vendiendo y que le suplica que por caridad le compre algo. Entonces, este hombre estaba vendiendo unas piedras y San Gerardo, sin pensarlo, le da el dinero que le habían dado, para los alimentos. Entonces, cuando llega al convento y le dicen, ¿verdad? Le preguntan que qué había traído para cenar. San Gerardo les dice que pues ahí está lo que había traído, ahí está en la mesa. Y entonces ven lo que trajo y entonces les dicen, ¿verdad? Le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a darles de comer? Y entonces él solamente dice, sobre la comida Dios pensará. Y así sucedió, pues justo antes de la cena, llegó, ¿verdad? Tocan la puerta y llega un joven con un cesto lleno de provisiones listas para comer. Y solamente dice que él había sido enviado por una persona muy piadosa y que esta persona quiere permanecer desconocida. Entonces, pues claro que nuestro Señor recompensa la caridad. Un día también, después a él, fíjense, en un tiempo, él era el portero y entonces a él le había dado toda, ¿verdad?, la libertad para darles a los pobres que vinieran. Entonces un día ya no hay nada, ya se había terminado el tiempo,
en el que distribuían la comida para los pobres. Entonces le dicen que ya no hay nada, que el pan se acabó. Entonces viene una persona necesitada, entonces San Gerardo se va, ¿verdad?, a la cocina y regresa con un pan recién horneado y lo saca de su pecho y entonces dicen que cómo es posible y van a ver al horno del convento y ven que el horno está totalmente apagado. Y así, bueno, pasó en muchas ocasiones. Incluso también lo mandan a San Gerardo, lo mandan al convento de Caposele. Y este convento estaba en construcción desde 1754. Y bueno, ahí ven que pues todavía falta mucho para terminar, ¿verdad? Para terminar la obra de ese convento. Es en la casa de Caposele. Entonces, ven y le dan, ¿verdad? Le dicen que él va a supervisar la construcción. Entonces, los frailes no habían podido terminar este convento por falta de dinero. Y bueno, pues San Gerardo, con esa confianza en nuestro Señor, bueno, se dispone, ¿verdad? Entonces empiezan a contratar obreros y él, bueno, él no le importaba, ¿verdad? Trabajar al igual que los albañiles y era el mejor, ¿verdad? El mejor obrero y en oración ni se diga. Entonces, empiezan a ver, le dice a uno de los frailes, oiga hermano, ¿sabe qué? Ya se va a acercar el día de pago, el sábado, y resulta que en la caja donde tenemos el dinero, ya no hay nada de dinero. ¿Qué vamos a hacer? Entonces San Gerardo le dice que por favor haga la petición, o sea, el dinero, cuánto dinero necesitan, que lo haga en un oficio, tal como si se lo fueran a llevar, pues a un gobernador, al gobierno, ¿verdad? Si lo fueran a presentar en una oficina. Entonces, el fraile así lo hacen la petición por escrito. Entonces San Gerardo se va al sagrario a presentarle esta petición a nuestro Señor. Se fue ahí ante nuestro Señor y le dijo a nuestro Señor, Señor, aquí está nuestra petición, a ti te toca despacharla. Entonces San Gerardo se está en oración ese día, el viernes, parte de la noche y está ahí. ¿Y cuál es el gran milagro? Que en la mañana del sábado, llaman a la puerta y acude, ¿verdad? Acude el portero y abre la puerta y encuentra una bolsa con el dinero justo que necesitaban. Entonces se dice que nuestro Señor y San Gerardo, ¿verdad? San Gerardo en combinación con la divina providencia lograron que se concluyeran las obras del convento. Se decía que las financiaba San Gerardo con dinero del Banco de la Providencia. Y bueno, les digo, él no, si la gente iba más obreros, si le pedían trabajo, él a todos les decía que sí. Y nuestro Señor, ¿verdad? Cada semana le tenía, ¿verdad? Le tenía el dinero necesario para pagar a los trabajadores. Y les digo, también, los hermanos empiezan a ver estos grandes milagros y el superior del convento donde está San Gerardo, le da el oficio de portero, le entrega las llaves y le dice, y San Gerardo, fíjense lo que dice cuando le entregan las llaves, les dice, estas llaves
me van a abrir las puertas del paraíso, ya que los pobres todos los días tocaban a la puerta del convento. Y bueno, cuando San Gerardo fue portero, bueno, se multiplicaron los pobres que venían a solicitar ayuda y nunca se les negaba. San Gerardo nunca les negaba. Fíjense, incluso algunos de sus hermanos le decían a San Gerardo que entre esos que venían a pedir había ladrones y él decía, no importa, Jesucristo también ha robado corazones y llevó al cielo al ladrón arrepentido. Entonces, San Gerardo, como tenía permiso de su superior para atender a los pobres, y su superior, que ya lo conocía, ¿verdad?, le dijo que podía tomar de los alimentos del convento. Entonces, San Gerardo pues tomaba lo que había, incluso lo que había para su comunidad, y él siempre decía, Dios proveerá. Y siempre, ¿verdad?, nuestro Señor pues lo sacaba de apuros, le hacía multiplicar los pocos alimentos que había, pero nunca faltaba para los pobres que venían a tocar la puerta. Un día, esto pues lo testificó un señor, de nombre Lauren. Él declaró que un día estaba sin dinero para alimentar a sus hijas, entonces las envió a pedir al convento, y entonces, pero llegaron tarde, ya no tenían nada. Entonces, San Gerardo pues las ve y entra nuevamente al convento y regresa con unos panes calientes, y todos quedan muy sorprendidos porque ya era tarde, no era hora de que se hacía el pan. Y bueno, así les pasó a muchos de los que venían a pedir ayudas, y muchos, todos estos decían y se iban convencidos que habían recibido pan creado por nuestro Señor. Y les digo, pronto se empezó, ¿verdad?, a tener pues esa fama de que se multiplicaba el pan en las manos de San Gerardo, ya que pues eran muchas las personas que asistían a pedir. Ni siquiera humanamente era posible que todos alcanzara. A muchos decían que ellos veían cuando repartía San Gerardo y que veían cómo se vaciaban los cestos, y al momento, sin más, ya nuevamente estaban llenos los cestos de pan para seguir repartiendo. Pues les digo, muchos milagros también que nuestro Señor hizo por la intercesión de San Gerardo, gracias a su obediencia. Por ejemplo, en una ocasión, San Gerardo estaba muy enfermo, tenía pues una temperatura muy alta, entonces lo va a ver su superior, y que tiene que salir de misión. Entonces su superior le dice, le pido por obediencia que se ponga bueno y que se reintegre a trabajar. Entonces, inmediatamente se levantó San Gerardo completamente sano. En otra ocasión, un médico que San Gerardo conocía estaba muy enfermo. Entonces, uno de sus superiores le pidió a San Gerardo que lo sanara. Entonces, pues él por obediencia fue y al enfermo le hizo la señal de la cruz, y el enfermo se curó de inmediato. Entonces empieza a crecer esta fama, ¿verdad?, de que San Gerardo pues podía, ¿verdad?, podía sanar a los enfermos. Entonces pues traen a muchos enfermos, y les digo, son muchos los testimonios que hay, curaciones, ¿verdad?
un día él conocía a una señora y la ve, un día se la encuentra pues muy afligida y San Gerardo le dice que qué le pasa. Entonces ella le dice que tiene muy grave a la muchacha que trabaja con ella y le dice que va a la iglesia a pedirle a San Antonio que le haga un milagro. Entonces le dice, porque está muy mal, si no es con un milagro, pues ella ya no sanará. Entonces San Gerardo le dice, la invita a que tenga confianza en nuestro Señor y le dice, todo se va a arreglar, y le dice que se vaya a su casa y que le haga 3 veces la señal de la cruz sobre la cabeza a la enferma, y le dice, y verá cómo va a sanar. Entonces la señora se va a su casa y hace lo que le dijo San Gerardo, y pues la enferma sana inmediatamente. En otra ocasión, San Gerardo visitaba a un enfermo de tuberculosis. Entonces él iba y lo visitaba y le daba palabras de consuelo, lo alentaba que tuviera esperanza, fe en nuestro Señor. Entonces el doctor que atendía a este enfermo le dice a San Gerardo que estaba obrando mal, que le estaba prometiendo algo que no era posible, que ese enfermo ya no tenía remedio porque sus pulmones estaban totalmente deshechos. Le dijo, ya no tiene remedio. El doctor dijo, este hombre para que se salve tendría que tener unos pulmones nuevos. Y San Gerardo le contesta, ¿y no puede Dios hacer 2 pulmones nuevos si se lo pedimos con fe? ¿O no puede hacer que los que están deshechos vuelvan a su primer estado? ¿Quiera Dios hacer un milagro para que aumente la confianza en el corazón de los creyentes? Le dijo San Gerardo. Y diciendo esto, se despidió, mientras pues la familia de lo enfermo le rogaba insistentemente pues que orara por su enfermo. Entonces San Gerardo les dijo que sí, que él iba a orar, y se fue al convento. Entonces, desde ese día, el enfermo, aquel que ese doctor había dicho que ya no tenía remedio, que ya estaba desahuciado por la ciencia, comenzó a mejorar de tal modo que al cabo de pocos días estaba completamente sano. Entonces el doctor no tuvo más que confesar que ahí había, ¿verdad? Había sanado este enfermo por manos de nuestro Señor, que humanamente pues no podía, él no podía explicar la curación de este enfermo. Bueno, conversiones. También San Gerardo, bueno, pues a través, ¿verdad? A través de pues que estaba con la gente y que los invitaba, ¿verdad? A convertirse. Incluso él podía ver, ¿verdad? Pues en aquellas personas pues que no se habían confesado de buena manera, que todavía tenían grandes pecados. En una ocasión, había una persona que había sido enviado a un retiro espiritual, pero este hombre estaba en el retiro pues muy indiferente. Entonces un día durante el retiro, San Gerardo ve a este hombre que va a comulgar. Entonces San Gerardo lo detiene y le dice, ¿a dónde vas? Y le dice, a comulgar. Y le dice, ¿cómo vas a ir a comulgar si has ocultado voluntariamente tus pecados en la confesión? Y lo manda, le dice, vete a confesarte mejor, si no prefieres que la tierra te trague. Entonces el pecador se confesó, pero no perseveró por mucho tiempo,
y entonces el obispo nuevamente lo envía a otro retiro. Entonces San Gerardo lo reconoce a él, lo reconoce nuevamente y le pregunta, ¿cómo tú nuevamente aquí? Entonces, con el permiso de su superior, lleva a este hombre a su habitación y le empieza, ¿verdad? Le empieza a revelar sus pecados, esos pecados que él no había confesado. Y le dice, mira lo que Jesús ha hecho por ti. Y en ese momento ve las llagas de Jesús, de un crucifijo que San Gerardo tiene, como las llagas de nuestro Señor de ese crucifijo comienzan a sangrar. Entonces San Gerardo le gritó, ¿acaso quieres burlarte de Dios? Nadie se burla de Dios impunemente. Él es paciente, pero al fin castiga. Si no cesas en tus desórdenes, el enemigo te llevará. Y al momento se le aparece, ¿verdad? Un demonio horrible, y este demonio quería, ¿verdad?, llevarse a este hombre. Entonces este hombre queda helado de miedo y San Gerardo le dice a este demonio, bestia malvada, fuera de aquí, y el demonio huye, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues claro que contribuyó a la conversión radical de ese pecador, que fue corriendo a confesarse y perseveró, ¿verdad?, hasta su muerte. Bueno, los grandes amores de San Gerardo, Jesús Eucaristía. San Gerardo, a él le gustaba mucho, incluso en el convento también tuvo el oficio, ¿verdad?, de ser sacristán, y a él le encantaba porque de esta manera podía estar más cerca de Jesús, el encarcelado del sagrario, como él le decía. Y bueno, pues San Gerardo pasaba largas horas ante nuestro Señor. Incluso se dice que cuando él estaba solo, estaba pues suspiraba, le hablaba a nuestro Señor. Él sentía que su corazón se le quería salir, le latía tan rápidamente de amor por nuestro Señor. Un día San Gerardo estaba en la catedral y al pasar por delante del sagrario oyó que Jesús le decía, eres un loco. Y él le respondió a nuestro Señor, tú eres más loco porque voluntariamente te has encarcelado. Y bueno, su otro gran amor, la Virgen María. Les digo, desde muy chiquito, pues él, ¿verdad? Él amaba mucho a la Virgen. Incluso, él en una ocasión, se quitó un anillo que él traía y llegó hasta la imagen de la Virgen y le puso ese anillo que él traía en el dedo de la imagen de la Virgen y le dijo, ya estoy desposado con la Virgen. Y bueno, según pues algunos de sus de la gente que ha escrito de San Gerardo, fue en ese momento que San Gerardo hizo su voto de perpetua castidad. Entonces él en muchas ocasiones decía que la Virgen le había robado el corazón, decía, y yo se lo he dado. Pues era mucho su amor por la Virgen, también por los ángeles. Un día San Gerardo tenía el oficio de cocinero en el convento, y después de comulgar quedó en éxtasis delante de nuestro Señor y se le olvidó preparar la comida. Entonces, a la hora de ir al comedor, San Gerardo estaba muy, muy tranquilo. Entonces lo buscaron por todas partes, y cuando apareció, uno de sus hermanos le dijo, ya va a llegar la hora de la comida y las puertas de la cocina están cerradas. Entonces San Gerardo respondió, hombre de poca fe, ¿y los ángeles qué hacen?
Entonces se dio la señal de ir al comedor y se ofreció, ¿verdad?, en el comedor una comida suculenta que jamás habían probado. Los ángeles le habían ayudado y habían cocinado. Se dice que la celda, ¿verdad?, de San Gerardo tenía un olor delicioso. Afirman que la gente venía a visitarlo. Decían que solamente con oler, ¿verdad?, ese perfume tan especial, sabían dónde estaba. Y pese a que San Gerardo pues sufrió de tuberculosis, pues el olor, ¿verdad?, el olor que había en su celda, que despedía él, era un olor precioso. Y bueno, para terminar, podemos decir de los carismas de este santo: conocimiento sobrenatural. En muchas ocasiones, pues les decía a los pecadores, pues los pecados que no habían confesado. Otro de los grandes carismas, perfume sobrenatural. Les digo, su cuerpo exhalaba un perfume muy agradable. Visiones, por ejemplo, cuando murió uno de los frailes, él contempló la entrada de este hermano, de este padre, al cielo. Y bueno, también tenía el carisma de la invisibilidad. En una ocasión andaban buscando a San Gerardo por toda la casa y no lo encontraron. Entonces, cuando él apareció, le dijeron, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Lo hemos buscado por todas partes. Entonces él les contestó, le pedí permiso a su superior para estar de retiro en mi celda. Y le dicen, pero si lo fuimos a buscar, es que para conseguir mejor pedí a Jesús que me hiciera invisible para estar mejor en oración y él me lo concedió. Les digo, pues milagros, otro gran carisma, pues muchísimos. Y bueno, pues su muerte, él murió muy joven, a los 29 años, el 16 de octubre, o sea, primero Dios, en unos días estaremos celebrando la fiesta de San Gerardo de Mayela, el 16 de octubre. Y bueno, el Papa León XIII lo beatificó, el Papa Pío X lo canonizó. Y les digo, su fiesta la celebramos el 16 de octubre. Y bueno, él, San Gerardo, es reconocido como protector de las mujeres que están por parir, de las madres, de los niños. Es invocado por las mujeres embarazadas en el momento del parto, ya que son muchos los milagros que se le atribuyen en relación con las madres, con los niños. En particular se cuenta que San Gerardo estuvo en una ocasión de huésped con una familia. Entonces él fingió olvidar su pañuelo en esa casa. Entonces una de las muchachas de esa casa se lo quedó. Entonces, y se lo quiso dar, ¿verdad?, en otra ocasión que vio a San Gerardo, pero San Gerardo le dijo que se lo quedara porque algún día ella lo iba a necesitar, ese pañuelo. Muchos años después, en el momento que esta muchacha estaba en trabajo de parto, se vio muy mal, estaba entre la vida y la muerte. Entonces ella se acordó y quiso que le pusieran el pañuelo de San Gerardo sobre su vientre, y así pasó el dolor y ella y su bebé se salvaron. Entonces, actualmente en el santuario de San Gerardo de Mayela, en Italia, hay un cuarto donde las madres van a dar gracias, ¿verdad? Y lo hacen con listones azules y rosas por la intercesión de San Gerardo en los partos, en los partos. Entonces,
pues son muchos los milagros de San Gerardo, hecho a muchas madres por sus niños, y les digo, en el santuario está una sala que se llama la Sala de los Lazos, que está cubierta de lazos de listones rosas y azules para agradecer a San Gerardo su protección. Y bueno, pues miren qué gran santo. Ojalá, ¿verdad?, que nos quede la espinita para conocer más de este gran santo. Y que podamos, ¿verdad?, alabar a nuestro Señor por este gran testimonio y por mostrarnos cómo la obediencia y todas esas virtudes, la humildad, la pobreza, la pureza, el vivir una vida de oración, de penitencia, pues nos llevan hacia la santidad, así como a San Gerardo. Bueno, pues hermanos, muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos ayuden a compartir y todos los programas que se transmiten en esta página. Gracias, bendecida noche, y le decimos a Mamita María: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Gerardo de Mayela y todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Bendecidas noches, yo soy Fátima Estrada de la Ciudad de México. Gracias.